Consigna número 1. La gestión económica del gobierno nacional. Ítem B. Fije su posición al respecto utilizando como argumentos los conceptos vistos y proponga un debate a sus compañeros de cursada. El Estado, además de ser un agente económico, coordina y regula el mercado, a la vez que establece la política económica tratando de alcanzar objetivos generales. Entre ellos sabemos que se encuentra la estabilidad de los precios. Teniendo tal potestad y responsabilidad, fue que estableció un acuerdo de precios con el sector privado para vencer la creciente inflación de aquel momento, tomando así el modelo aplicado por Francia hacía un año y medio atrás. En el corto plazo, el acuerdo de precios es efectivo, ya que logra su cometido, pudiendo además verse los resultados en poco tiempo. Contribuyó al control de las expectativas inflacionarias, ya que debido a un pasado turbulento en términos inflacionarios, había un incentivo en anticiparse a los aumentos. Además, la disparidad que existía entre el mercado minorista y el mayorista fue subsanando. El acuerdo de precios es una medida efectiva siempre que sea acompañada de otras herramientas como la disciplina en el gasto fiscal, la creación de un clima económico estable para facilitar las decisiones de inversión, delinear una estructura impositiva que incentive las inversiones, entre otras, claro. También se debe tener en cuenta que esta medida es adecuada para el corto plazo, como una herramienta más para combatir la inflación, pero no conveniente para ser prolongada en el tiempo como una política antiinflación, porque de esta manera muchos empresarios comienzan a distribuir un determinado producto al mismo precio, pero con inferior calidad o en un tamaño menor. O se crean productos similares, pero con algún agregado mínimo que se distribuyen a un precio mayor, ya que no caen bajo ningún tipo de control, o incluso también pueden aprovechar la existencia de un mercado segmentado para incrementar el precio de los productos excluidos del acuerdo, buscando compensar eventuales pérdidas de rentabilidad. De hecho, algunos acuerdos de precios resultan también poco efectivos porque se incluyen productos de muy baja rotación o porque la demanda sobre dichos bienes resulta mucho mayor a la escasa oferta de los mismos. Consigna número 2. El auge de las cámaras digitales funde el negocio de Kodak. El descenso de los precios de las cámaras digitales en los últimos 2 años, 25%, provocó un descenso del 40% en la facturación de carretes para cámaras convencionales. ¿Cuál es la elasticidad cruzada de la demanda de carretes respecto del precio de las cámaras digitales? ¿Qué tipos de bienes son? Sabemos que mediante la elasticidad cruzada podemos conocer cuál es la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien cuando el precio de otro bien se modifica. A su vez, determinar la relación que existe entre estos, clasificándolos así en bienes complementarios, independientes o sustitutos. Cuando se incrementa el precio de un bien, al que podríamos llamarlo X, y como consecuencia se reduce la cantidad del otro bien Y, o viceversa, nos encontramos con bienes complementarios. Por lo que el desarrollo de la fórmula de la elasticidad cruzada nos dará un valor menor a 0. Si la cantidad demandada del bien X no se altera cuando varía el precio del bien Y, hablamos de bienes independientes. El valor que obtendremos de la fórmula de la elasticidad cruzada será igual a 0. Por último, si la cantidad demandada de un bien se incrementa cuando aumenta el precio del otro bien, o si en uno de ellos disminuye su demanda y en el otro su precio, conocemos que estos son bienes sustitutos. Su valor, el resultado que tomará en la fórmula de elasticidad cruzada, será mayor a 0. Evaluando los datos suministrados en la consigna 2, podemos ver que estamos ante bienes sustitutos,
Llegamos a esta conclusión al notar que cuando los precios de las cámaras digitales descienden un 25%, entonces la demanda de los carretes de las cámaras convencionales disminuye un 40%. Teniendo estos valores porcentuales, recurrimos a la fórmula de la elasticidad cruzada, que podemos ver ahora mismo en pantalla. En este caso, vemos en la fórmula que esta se refiere a que la elasticidad cruzada es igual a la variación porcentual de la cantidad del bien X, en este caso los carretes de las cámaras convencionales, sobre la variación porcentual del precio del bien Y. En este caso serían las cámaras digitales. Y determinamos entonces que la fórmula es 40 sobre 25, lo que nos da un valor de 1.6. Vemos a través de este resultado y corroboramos que definitivamente son bienes sustitutos entre sí, ya que el valor que nos da como resultado es mayor a 0. Bien, en el punto 3 nos dice la consigna. Suponga que el gobierno intenta definir la conveniencia de abrir el mercado a una nueva insulina que se produce tanto en el país como en el extranjero y cuyo precio de equilibrio interno es más elevado que el precio internacional. Lo contrata usted para que estudie el problema y defina las siguientes cuestiones. A. Determine en un gráfico representativo del mercado el precio y las cantidades de equilibrio antes de que se abra el mercado al comercio internacional. Como regla general, sabemos que en los mercados los consumidores están dispuestos a comprar mayor cantidad de productos cuando el precio es cada vez menor. En cambio, cuando el precio comienza a aumentar, están dispuestos a comprar menos cantidad de ese mismo producto o servicio. Esto es lo que conocemos como la curva de demanda y se señala en el gráfico con la letra D. En cambio, los oferentes, que son los que ofrecen ese producto, están dispuestos a ofrecer mayor cantidad de producto cuando el precio es más elevado. En cambio, cuando el precio comienza a bajar, están dispuestos a ofrecer menos cantidad de ese mismo bien, ¿sí? En este caso tenemos un gráfico donde se representan en dos ejes, con la P y con la Q. En el eje de la P lo que estamos definiendo son los precios y en el eje de las Q estamos hablando de cantidades, ¿sí? En la intersección de estas dos curvas, de la curva de la oferta y la curva de la demanda, encontramos un punto que se llama punto E, ¿sí? Este punto es el punto de equilibrio. Este punto lo que hace es definir las cantidades de producto que se van a ofrecer a este precio. Entonces, las insulinas en este caso van a tener un punto de equilibrio antes de que se abra el mercado a un precio O y a una cantidad O. Decimos que es un punto de equilibrio porque tanto los consumidores como los oferentes se encuentran satisfechos, ¿sí? Todas sus necesidades respecto de este bien o servicio se encuentran en total satisfacción. En el punto B se nos pide que determinemos en un gráfico la existencia o no de excesos de oferta y de demanda una vez que se abre el comercio internacional. Sabemos que al tener un menor precio de estas insulinas, como nos decía en la consigna, ¿no? que el precio internacional era menor al precio de equilibrio interno, sabemos que los consumidores de las insulinas van a demandar más cantidad. ¿Por qué? Porque el precio bajó. Entonces, este exceso de demanda, ¿sí? no va a poder ser cubierto por la oferta interna. Entonces, van a necesitar que ese exceso de demanda, ¿sí? esas cantidades que están demandando los consumidores, sean satisfechos por las importaciones, ¿sí? por el comercio internacional. Entonces, una vez que se abren las importaciones, encontramos en el mercado un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Y vamos a ver que los consumidores van a estar más felices. ¿Por qué? Porque antes ellos conseguían este producto a un precio mayor y ahora lo consiguen a un precio menor, mientras que los productores no van a estar felices porque van a tener que ofrecer
menos cantidades de producto a un precio menor. Esto es lo que vemos en el gráfico. Encontramos que del punto QI al punto QD se da ese exceso de demanda. En el punto C se nos pide que mostremos gráficamente cómo se modifican los excedentes de consumidor y del productor una vez que se permite el comercio internacional de las insulinas. El exceso de consumidor son todas estas oportunidades en las que el consumidor iba a pagar un precio dado, pero termina pagando un precio menor de ese producto. En este caso, por la apertura del comercio internacional y que el precio internacional es menor que el precio interno, sabemos que los consumidores van a tener más oportunidades de poder hacerse de este bien, o en este caso de la insulina, ¿no?, a un precio menor del que estaban dispuestos a pagar en un principio. Esto se ve graficado con rayas celestes, ¿sí? Son todas estas situaciones en las que el consumidor iba a pagar más por este bien o servicio, en este caso por las insulinas, pero terminó pagando menos. Entonces los consumidores están felices a la apertura del comercio internacional, mientras que los productores no tanto. Se genera un exceso de productor, ¿sí?, luego de la apertura del comercio internacional, porque los productores van a estar dispuestos a ofrecer menos cantidad de producto a un menor precio, ¿sí?, después de la apertura del comercio internacional. Y esto es lo que se encuentra indicado en color verde, ¿sí?, el exceso de productor. Antes de la apertura del comercio internacional, todos los puntos que estaban por arriba del precio de equilibrio eran los excesos de consumidores, ¿no? Donde un consumidor estaba dispuesto a pagar más y terminó pagando menos por el precio de equilibrio. En cambio, los productores estaban felices también porque tenían más oportunidades de ofrecer sus productos a un mayor precio. En cambio, luego de la apertura del comercio internacional, vemos que el exceso de consumidor aumenta, pero el exceso de productor disminuye considerablemente. En este caso, decimos que luego de la apertura del comercio internacional, se generó un bienestar social, ¿sí?, porque los consumidores se encuentran satisfechos, ¿sí?, pudieron conseguir el producto que estaban necesitando a un precio menor del que estaban dispuestos a pagar en un principio. Decimos que se genera una situación de bienestar social, ¿sí?, que el bienestar social se ve aumentado. Entonces el exceso de consumidor luego de la apertura del comercio internacional es mayor, y el exceso de productor luego de la apertura del comercio internacional se ve bastante disminuido, ¿no? Ahí lo podemos ver en color celeste el exceso de consumidor y en el color verde el exceso de productor.